¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos, a todas las que nos estáis siguiendo en directo a través de Twitch, de X y de YouTube. A todas, hola, las que nos vais a escuchar a partir de esta noche o mañana por la mañana a través de las plataformas de streaming. Esto es desde 675, el programa de baloncesto en Aragón. Casa de Mon, Zaragoza masculino, ya sabéis, dejó en casa el trofeo memorial José Luis Abós en un partido contra Benfica que a ratitos fue un poquito difícil de ver, pero que deja la victoria en casa, otra victoria más en el último partido de pretemporada y que nos prepara definitivamente para el próximo partido que será este domingo frente a Baskonia. Analizaremos el partido contra Benfica y el próximo partido contra Baskonia en un ratito cuando hablemos de Casa de Mon Zaragoza masculino. Segunda FEP, contamos los partidos por victorias. El Peñas Huesca, por su lado, ganó a Salou, lo que le clasifica directamente para la siguiente ronda de la Copa España. CBZ aplastó a un Bisbal Basket que ya decíamos en el programa anterior que iba a pasarlo mal si no ponía en orden sus cartas, porque esta categoría no es fácil y CBZ, un recién ascendido, ganó de 25, como digo, al Bisbal Basket. Tercera FEP, poquito que decir, entrenamientos y algún partido de pretemporada, a destacar el partido de Barbastro contra el U22 del Forza de Lleida, antes del inicio, como decimos, de la temporada, que empieza ya también este fin de semana. E intencionadamente hemos dejado para el final a las verdaderas guerreras de Zaragoza. Es difícil pensar que el club iba a imaginar cuando decidió apostar por el baloncesto femenino que iban a llegar a cotas tan altas. Y con cotas altas no me refiero solamente a ganar la Copa de la Reina en 2003 o ganar el otro día la Supercopa de España. Me refiero a construir, a ir construyendo un equipo que desde luego lideró el otro día la inconmensurable Mariano Ortiz. Pero si de verdad tiene que estar orgulloso este club y estas jugadoras por encima de todo, es de haber conseguido algo mucho más importante que esos dos títulos. Algo que ha significado convertirse en unas auténticas referentes para toda una generación. Ya sabéis, me pongo como ejemplo, yo tengo dos niños, mis hijos hablan de baloncesto, da igual el masculino que el femenino, hablan indistintamente, y para mí resulta un orgullo que cualquiera de mis dos hijos tengan como referente a una jugadora, como es Mariona Ortiz. Ya sabéis que además tenemos predilección por ella en esta casa y en este programa, pero es que además esa referencia, ese es el gran logro que ha conseguido este equipo, al menos desde mi punto de vista, el haber conseguido ser referentes en el mundo deportivo para toda una generación, que no es poco. Poneos cómodas, poneos cómodos, porque esto es desde 675 y empezamos ya. Ramón, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van esas resacas coperas, ligueras y euroligueras? Pues ya es duro, ¿eh? Esa tensión, sobre todo, vosotros lo vivisteis desde el pabellón, yo no pude ir ni a uno ni al otro. Y desde casa yo creo que la tensión, no sé si es más, pero yo me he notado hoy lunes como cuando tenía 18 años y había salido 3 días seguidos. Es unas fiestas patronales, pero muy contento de que se haya podido cumplir, de que las chicas puedan, por lo menos ese primer objetivo que era seguir en Europa y después objetivísimo, que era solo soñarlo de la Supercopa, ser supercampeonas, es increíble. Mejor inicio de temporada imposible. Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues todavía me dura la sonrisa en la boca, no sé. No sé a Yo creo vosotros. que Vamos. tardará unos días en irse la sonrisa. Y eso que en el anterior programa decíamos que se nos había quedado un poquito corta la pretemporada en Corea. Pues menos mal, a que se había quedado corta la pretemporada. A ver, yo más que corta, lo que sí que dije fue que quizás nos hacía falta algún rival de más entidad, ¿no? Para ese primer partido, pero evidentemente el equipo ha reaccionado de qué forma, ¿no? Y sobre todo con una superioridad
que es aplastante. O sea, no tuvo ninguna opción prácticamente Valencia de poder remontar desde el minuto Mm, uno. Ni Valencia ni Berno, la verdad es que, Bueno, Breno tuvo momentos del partido. Al bueno, final dependimos de una canasta que se metió o no se metió al final, pero la proeza es, bueno, la proeza es máxima. indudable. Ese partido le doy más valor que al haber ganado la Supercopa. Ahora lo hablaremos porque la trascendencia que va a tener el partido, haber ganado uno y otro, no es la misma. Pero si os parece, hablamos de todo esto dentro de un rato. Hoy quiero cambiar el orden ya sabéis que habitualmente hablamos primero del femenino y luego del masculino. Hoy es que creo que es obligatorio hablar primero un poquito del masculino y darle el tiempo que merecen nuestras chicas porque tenemos mucho que hablar. ¿Os parece si presentamos al resto de componentes de la mesa y empezamos? ¿Sí? Aldara, Mara, Arruego, Pablo, ¿qué tal? Hola. Buenas. Ya hablaremos del Buenas femenino, ya hablaremos del femenino, porque es que la sonrisa no se nos quita de la cara, ¿eh? Decía ahora Willy. Pues la verdad es que sí, que se merecen luego que más pausadamente hablemos de ellas y ahora pues eso es lo que decías tú, Carlos, hablar primero del masculino. Y no para quiero darles- con esto desmerecer ni mucho menos al masculino. Lo que pasa es que la proeza que han hecho las chicas es que es superlativa. Entonces merecen que les demos la importancia que merecen por encima de cualquier otra cosa. Al final, bueno, por entrar ya en materia, al final el trofeo memorial Pepe Luabos se ha quedado en Zaragoza, en un partido, bueno, que no fue excesivamente brillante por ninguno de los dos equipos. Pero bueno, nos dejó el partido un triste final con 2 lesionados, al que se une Cavaca. 3 lesiones en esta última semana. ¿Cómo afrontamos el partido contra Baskonia este domingo? Quien quiera de vosotros. No se sabe, ¿no? Porque sí que he leído que Stevenson y Stephens no estaban descartados para el partido del domingo. Cavaca, evidentemente sí. Además, creo que ponía en el periódico de Aragón que era baja y larga duración. Pero yo a Stevenson le pregunté al salir del pabellón, me dijo que sí, que lo iba a jugar. No lo sé. Igual es que era muy optimista, pero a mí me dio miedo. Lo que pasa es que pensaba que era la rodilla y finalmente fue el tobillo. Y Stephens, El pues, tobillo, yo pensaba también que era la rodilla. no. Eso era lo peligroso, la rodilla. Y Stephens, a ver, también salió, pues a priori los dos volvieron la segunda parte al banquillo, estuvieron sentados, fueron a saludar a los compañeros normalmente, o sea, no lo sé. Yo espero que lleguen, la verdad, porque si no, sin 3 jugadores se pone la cosa compleja. El del hombro, es que son los nombres que me Stephens. lío mogollón. Ese. Le preguntaron cuando salió, lo que dices tú, que salió a pista y estuvo sentado en la esquina y luego en el banquillo, y cuando se sentó le preguntaron y hizo así con el dedo como que bien. Entonces, igual fue el golpe y tuvo miedo. No sé, a mí eso que se No lo veía sé, yo con el espero que brazo también esté, cuál aporta lo suyo. Bueno, Bueno, al final son lesiones que de las dos primeras no tenemos mucha más información. Si las perspectivas no son malas, pues a lo mejor no pueden debutar, pero bueno, en pocos días estarán, ¿no? Y afortunadamente tenemos sustitutos para esas posiciones. El caso de Cavaca, como hasta el momento no ha demostrado ser un jugador todavía excesivamente importante, ¿no? O por lo menos no ha podido demostrarlo, ¿no? Creo que si Jaime Fernández está y meten alguno de sus 22, que será, me imagino, Traoré o alguno similar, pues bueno, podemos salir del paso. Ya veremos a ver si para toda la temporada nos valdrá o no. bueno, había algún rumor de refuerzo temporal. Parece ser que al final se ha descartado y que la opinión del club va a ser subir a gente del U22. En principio parece que Traoré tiene todas las papeletas de empezar de entrar en el roster del ACB. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que el U22 va a venir? Lo habíamos comentado en algún momento, que el U22 podría servir pues eso, para suplir estas ausencias temporales. ¿Creéis que vamos a poder ofrecer garantías, vamos, con el juego del U22? Bueno, garantías
A ver, son chavales de menos de 22 años. Sí, y a mí lo que me da... O sea, yo creo que para un partido Traoré puede cumplir, depende del partido, luego ya veremos lo que trae este Baskonia, pero es que, claro, la lesión es de larga duración. Y hostia, Traoré, un partido o dos, bien. Supongo que ya los calendarios del Sub-22 ya están puestos para que coincida bien para los partidos de la CB, pero es que el juego interior, esa posición de 4, es muy importante en esta competición. Yo no sé, igual ahora llega Traoré y lo peta y se queda en el primer equipo, ojalá. Pero a mí seguridad tampoco me da ninguna. Hombre, yo creo que un poco más que para un titular, o sea, titular y aguantar mucho, es para dar unos minutos de descanso al que sea titular. Porque lo que decís es menor de 22, la experiencia que tiene y la costumbre pues no es la misma. Pero quizás para dar unos minutos de descanso al jugador, Hombre, eso lo puede hacer. pero yo Y mantener el tipo que no va a estar jugando todos los minutos, los 40. Yo pienso que la bajada de Kabaka es más quebradero de cabeza porque nos podía dar minutos al 5 en caso de, yo qué sé, por faltas o por alguna lesión en el partido, que realmente en el 4 porque de 4 creo que ha jugado muy poquito esta pretemporada. Y al 4 tenemos a Devin Robinson, tendrá que jugar más minutos Jaime Fernández, pero también te lo pueden hacer Miguel González y DJ Stephens. O sea, yo creo que al 4 casi para mí es el menor de los problemas que no esté Kabaka. Y Traoré para mí, los partidos que jugó el año pasado con el primer equipo, a mí me gustó bastante. Lo que pasa que, claro, tenemos 13 jugadores, menos Kabaka son 12. Si metes a Traoré sigues teniendo que quitar a un jugador. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo que en el puesto de 4 tienes soluciones. Incluso hasta un Dubi lo puedes meter a jugar a 4 minutos, ¿no? Yo ahí no le veo mayor problema. O Miguel González también puede darte minutos. Y Kabaka, insisto, ojalá pueda volver pronto y nos dé muchas alegrías, pero hasta el momento no había tenido un papel relevante en el equipo. Es pretemporada, es verdad, pero no lo veo un grandísimo problema, ¿no? ¿Qué esperáis del próximo partido? Es este domingo a las 5 de la tarde, creo que finalmente. Este equipo de momento ha dejado algunas señales muy positivas. Recuerdo el partido de Bilbao, recuerdo el partido contra Burgos, aunque luego se perdió una primera parte interesante. Bueno, es verdad que nos van a faltar 3 piezas. Bueno, por ahora una. Las otras no han dicho nada. Bueno, una seguro, las otras 2, pero bueno, no sé si estarán al 100% para jugar. Supongo que si no están al 100%, al menos podrán jugar. Y que Jaime y Joel Soriano volvían de lesión también, que lo tenía Joel Soriano en la presentación, jugó muy poquito. Y Jaime también, o sea, Jaime no jugó. Es que no podía, Víctor. No podía jugar mucho, iba muy apretado. Una tallita más de pantalón. A ver, cuéntanos eso, Mara. A ver. Lo que el ojo no ve, Mara lo ve. El ojo de Mara. A ver, que me senté abajo, que me senté a tu lado, Willy, que lo tenía cerca y me llamó la atención. Digo, pero vamos a ver, aún miren los otros. Dije, pero si les van más holgados los pantalones, ¿cómo es esto? Por Dios, que le den una talla más. Es que Joel Soriano es un tío muy grande, ¿eh? Es muy grande. La XL no le vale, pero es muy grande. No. Una tallica más, que le abran alguna costura si no hay más talla. Pero yo creo que el club alguna tallita más de pantalón tendrá. Yo es que marcaba la ropa interior y todo, y eso no es lo normal. Bueno, dejamos la sección del corazón de Mara. A ruego, te dejo a ti. Analízanos, Baskonia, tú que sabes de verdad de baloncesto, no como los demás que estamos aquí por estar. Tú sabes de baloncesto. Dinos qué esperar de Baskonia. Espera, porque esto no va así. Presentamos a Ruego y hay que ponerle una careta de sección y todo. Venga, vale. Vamos a Ruego. Vamos a por ello, venga. Me mola. Está chulo. Pues dale protagonismo, Ramón, dale protagonismo.
Estaba viendo el partido para hacer el análisis, pero me he tenido que conectar y no puedo hacer análisis. No es broma. A ver, Baskonia este año, o sea, bueno, yo creo que Baskonia siempre es una incógnita cuando empieza la temporada, porque es una locura los cambios que hace todos los años. Y este año pues no iba a ser menos, pero es que además este año cambia secretario técnico, que coge a Xevi Puyol, que era uno de las perlas de Baxi Manresa, cambia el entrenador, que trae a Paolo Galviati de la Liga Italiana, o sea, yo no lo conozco. O sea, ha hecho una apuesta un poco como Casademón con Jesús Ramírez y a cambia 7 jugadores. Nosotros nos quejábamos de lesiones, pues ellos han tenido una pretemporada muy parecida, con muchos problemas físicos. Hace poco también a Khalifa Diop se le murió el padre, se tuvo que ausentar. Ahora que está viendo el partido de Baskonia contra Olympiacos, está recuperando algún jugador. Se supone que el domingo recupera otro, a Diakité, lo que me ha apuntado. Pero vamos, yo por lo que les he visto, es un equipo muy, muy físico, pero mucho. Y es un equipo en el que los jugadores pueden jugar en muchísimas posiciones. O sea, como pivot solo tiene Khalifa Diop, porque hoy, por ejemplo, está jugando de 5 Lucas Simanic, que vino como 4 el año pasado. Diakité, en teoría, será el otro 5, pero tampoco es un 5 puro. Tiene 4 jugadores que pueden jugar de base. Tiene 3 de escoltas. De 4 pueden jugar también 3 o 4 jugadores. O sea, es un equipo muy polivalente. Lo que nos encontraremos, pues no lo sé. La verdad, ya os digo que Baskonia siempre es un poco una caja de sorpresas y espero y deseo que hoy, que está jugando contra Olympiacos, se desgaste todo lo que pueda y los pillemos un poco flojitos el domingo. Y como reseña, tengo apuntado que, además me he acordado a última hora, en el cuerpo técnico incorporaron a Jack Burks, que estuvo con Porfirio durante las 2 últimas temporadas. O sea, me he acordado porque es que lo he visto en la tele, en un tiempo muerto. Digo, coño. No sé si estaba también Pablo Pin, ¿no? De segundo entrenador, ¿puede ser? Sí. Pero Pablo Pín fue un futurible de aquí. Eso no para Sí, el Eibar. El primer rumor de futurible. Sonó fuerte para Casa de Monzaragoza, sí. Ujú. Bueno, y Mira, que como dices, Arica, es Marcus Howard y 11 más. Pues así es. Si Marcus Howard tiene el día, olvídate. Como todo el día estás jodido. Sí, no. De hecho, ahora lo estaba viendo, iban 15 abajo, pues han enchufado 2 o 3 triples seguidos. Y de estos jugadores que, o sea, como estén calientes, no los puedes parar. Oh, por lo que nos faltaba. Bueno, Bueno, igual pero es muy irregular también. O sea, Marcus Howard tiene un partido bueno, 3 malos. Hoy si hoy tiene el bueno, pues ya está. pues le tocará el malo, le tiene que tocar el malo, le tiene que tocar el malo. Ganen hoy Olympiacos y... Bueno, analizado el perfil de Baskonia, ¿qué claves creéis que tenemos o qué teclas tenemos que tocar para el debut en ACB y dejar una buena imagen en el Felipe el domingo? Yo creo que, El despertador. o sea, que enfrentarnos a ellos en la primera jornada, que igual aún no han terminado, están como todos los equipos de pretemporada y vienen de 2 jornadas de Euroliga, yo creo que es un buen momento para poder hacerles daño, sobre todo si vas a un nivel físico alto. Yo creo que el físico es fundamental, al final ellos van a estar más cansados por mucho que tengan buena plantilla. Sí. Pero ya no solamente cómo vienen ellos, ¿eh? Yeah. A ver, que yo he interrumpido a Pablo, he dicho el despertador, porque yo creo que tienen que... O sea, no está mal el equipo, me gustó, pero lo que decimos aquí, la rasmia, todavía alguno no la lleva dentro. A mí, por ejemplo, Porque... Stephens me parece muy importante, ¿eh? Me parece un jugador que nos va a dar mucho en defensa y sobre todo en energía. Y sin él, creo que nos puede costar un poco más. O sea, que ojalá esté para este partido. Porque jugadores como él y Robinson me parecen cruciales este año. Total. Bueno, fijaos la energía la dio Joaquín Rodríguez el otro día, ¿eh? También. Efectivamente, exacto. A ver, tiene que ganarse el sitio, ¿no? Claro. O sea, tiene que intentar pues que le vean y si no tiene sitio aquí, si hay algún ojeador, pues lo que hablaba con Willy el otro día, pues que diga, pues este lo quiero yo, si no lo quieren o no lo pueden tener, ¿no? Pero yo creo que todos deberían de ir un poquito en esa línea, ¿eh? O sea, el apretar un poco, echarle ganas. Es que voy a decirlo y va a sonar un poco fuerte, pero fue un poco soporizo el partido del otro día. No fue. Partido. Tienes razón. Ya, pero hay que decirlo. Es que yo no me callo, entonces yo lo digo. Que creo que los siguientes partidos no, por eso digo que hay que ponerse el despertador.
A los Yo Yo creo pensaba nuevos. que que decías lo del despertador porque era a las 5 después del pregón y te iba a decir, hombre, que a las 11 juegan las chicas. Estaremos todos. Joder. No, yo hago Madre. jornada intensiva el domingo, o sea, no me da tiempo a siesta. Bueno, habrá quien se levante Pero el no, pero domingo para ver el partido, ¿eh? De todas maneras, para mí, lanzabas la pregunta, Carlos, de qué creéis que puede ser clave, ¿no? Para mí, que no haya desconexiones, que no se cometan grandes errores, porque Baskonia tampoco creo que ahora mismo esté en un momento especialmente fuerte, pero nos dependemos más de que no lo hagamos mal, de que no haya momentos en el cual el equipo se venga abajo, como sí que ha ocurrido en ciertos momentos en pretemporada, que para eso es la pretemporada también, ¿no? Y que, claro, es que al final los detalles son los que te pueden matar. Entonces, para mí Sí. eso va a ser la clave, que el equipo esté arriba siempre que pueda sin cometer errores. En el momento que cometas errores, tiras. Y también no notar cuando Belgeins no esté en pista. En plan, Spisu es mi jugador favorito, ¿vale? Pero no está todavía. Sí. Entonces yo creo que necesitamos su mejor versión y que ya esté adaptado al juego porque Belgeins no puede jugar los 40 minutos. No, Mira no, es que- que no puede, es que lo machacamos. Hablábamos de Aquí- Mariona el año pasado. Exacto. Aquí en De el, aquí en Mariona el decíamos chat. que tenía una sustituta para. Perdona, Ramón, me callo, sí. No, vale, sigue. sigue. No, pues eso, que no podemos depender de un base para que juegue los 40 minutos. Hay que meter a alguien. Esperemos que Sí, Spisu o sea, se yo ponga confío. pronto las pilas. Yo creo que sí también, pero el otro día no lo dio todo. Entonces, pues no podemos depender de un jugador para que dirija el partido. Y cuando no esté, caigamos y nos Hablaba dormamos. antes a Ruego de la plantilla de 11, con las bajas, con tal y con cual. Aquí en el chat se está hablando mucho de Joaquín. Pero claro, Joaquín entra en esa dinámica de los extras, de los cupos, de tal. Y claro, ya ahí también tienes que restar si Joaquín está o no, si Lucas va a contar minutos o no, porque aunque esté, sabes que no entra en esa rotación. Entonces yo creo que un poco como decía Willy, las desconexiones son importantes, pero sobre todo que esa primera rotación, ese 5 inicial, salgan despiertos. Porque es que la rotación tampoco es tanta y tampoco son jugadores tan importantes los que. O sea, no hay tanta diferencia entre la primera y la segunda y el segundo equipo. Entonces, si fallan los primeros, salir a remontar con unos jugadores que más o menos el nivel es similar, va a ser muy complicado. Hombre, y normalmente sacas a los mejores al principio. No siempre. Si no vas bien y tienes que sacar al Bueno, sustituto, A veces mortal. los que no, se pues hay adapten veces- al juego del rival o que No, hayan y- entrenado y- mejor, yo qué sé. Y hay veces que te guardas, por ejemplo, Justa está jugando casi toda la pretemporada como suplente. Siempre te guardas en el banquillo a alguien que cuando te salga en la primera rotación te dé puntos o te dé algo. Claro, ahora si se lesiona Stevenson, pues tendrá que jugar de titular, pero bueno. Yo, un poco al hilo de lo que comenta Ramón, quizás el jugador más diferencial que tenemos ahora y que tiene difícil sustituto por las circunstancias sea Devin Robinson. Total. Por lo demás, Sí. veo cierta similitud, ¿no? Entre titular o rotación. Bueno, te pueden dar más cosas, pero no hay grandes diferencias. En el caso de Robinson sí que lo veo diferencial, sí. Ahora mismo sí. Sí. Expectativas para este debut y qué debería el domingo hacer Casaemón para que salgamos del Felipe por la tarde y no digamos, tras esto ha sido soporífero. Otra vez. También os digo Pues una cosa, yo firmo ahora mismo partidos soporíferos que acaban en victoria, ¿eh? Sí. Así es. Totalmente. Ahora mismo lo Ay, firmo. sí, a ver. Pablo, no sé. A ver, Carlos, Pablo bueno, al resto, mueve la cabeza, ¿no firmaríais por una victoria y habértelo pasado de puta madre que ya no hay si niños? puedo elegir todo, elijo todo. Pero si solo puedo elegir una, prefiero Claro, ganar. el partido soporífero fue el de Benfica, ¿no? Para mí me Sí. resultó bastante soporífero. Sí, Es que habrá. hubo muchas faltas también, muchos tiros Sí, libres. luego un partido Y quizás que físico, pegaban, ¿no? el 3 de ellos, el pívot pegaba, pero vamos, que casi me pegó Como a un mí. animal. Qué brazos, Se macho. echaron a la mitad de jugadores. Hombre, Sí. Tener un juego muy agresivo Pero y bueno, muy a lo bestia. A ver, Y si colaba. yo creo que contra Baskonia, por el estilo de juego que tiene Baskonia, soporífero no va a ser, porque No. ellos corren mucho. O sea, o corres igual que ellos o te pasarán por encima.
Entonces es un estilo de juego pues que va a hacer que el partido sea vistoso. Vistoso, pues puede ser solo para ellos o puede ser para todo el mundo o para nosotros solo, pero bueno, yo creo que el partido no va a tener nada que ver con el partido de Benfica. Que por cierto, no tendremos a tu amigo Monique, se nos ha ido a Belgrado, ¿no? Lástima. Uy. Pues es algo que me hace pensarme ir o no ir al pabellón, pero bueno, iré. Ha estado chulo un reencuentro a Ruego Es Monique, que ¿eh? no tienes motivación, Pero Víctor. No claro, tienes momentos Ya. que en motivación. el chat estaba diciendo alguien que echaba de menos a Mencía, María Jesús. A ver, como personas, o es muy buen tío, que sabéis que yo tuve la suerte de tener mucho trato, tener trato a través de unos amigos en común, y la verdad que el tío es encantador, pero Bueno, Le seguramente le va a deseamos ir lo mucho mejor. mejor deportivamente. llevaba los pantalones de su talla, eso sí, porque no me llamó la atención. Mara, creo que deberías hacer una sección propia Sí. en el Pero Felipe. dentro del pabellón. Lo que Mara ve en el Felipe. Pero Lo demás no. bueno, sí que creo que hoy, de inicio, dejarme decir una cosa. Creo que estamos todavía en ciernes de lo que va a venir. Hemos ganado 2 partidos contra 2 rivales. Bueno, Benfica, aunque el año pasado lo apearon a la primera de cambios, un equipo de BCL. No fue un partido atractivo, pero bueno, se ganó, se tiró de oficio y ya está. Pero creo, de todas formas, que hoy, de lo que todos tenemos muchas ganas, es de hablar de otra cosa. Pero antes de irnos, Ramón, querías preguntar una Sí, cosa, ¿verdad? yo quería cerrar preguntándoos por hacer un poco de futuro, como Carlos ha preguntado el tema de disfrutar o victorias y demás, como estamos aquí unos cuantos, ¿en qué posición al final de temporada os conformaríais? Que digáis cada uno qué consideráis. Ya no os pregunto número de victorias, sino cerrar la temporada, ¿con qué posición diríais? Bueno, no ha estado bien, correcto, aprobado, me conformo. Playoff. Top 10. Todo claro. Sí. Yo también, top 10. Sí. Entre el 8 y el 10. Yo creo que Yo entraremos en Copa, pero no en playoff, en 9. Yo conformarme, o sea, para mí sería una buena temporada quedando décimos, buena. Décimo, una muy buena sería octavo. Total. Bueno, Venga, pues ya tengo clip. Muy bien, muchas gracias. pues que tienes que. Y si os parece, cerramos el masculino, porque de lo que todos tenemos y todas tenemos muchas ganas hoy es de hablar de las chicas que yo jamás puedo decir que he visto un partido como el de en Zaragoza con Brno. El de Valencia me gustó, jugamos muy bien, pero es que el Mariona Ortiz en el Príncipe Felipe el otro día contra Brno, es que fue todo el partido un clinic de juego, de baloncesto. Así que os lanzo la pregunta: remontada de los 22 que necesitamos y una extra por si acaso, contra un equipazo como fue Brno. La gesta más grande del club, ¿creéis que ha sido esta? ¿Qué supuso quienes estuvimos en el Felipe? ¿Qué habéis visto? Pero vamos, de todas formas, ¿creéis que esta es la gesta más grande que ha tenido el club? ¿No? No, es lo que viene. ¿Es lo que viene? Es lo que viene. Es lo que viene, que no sabemos, pero ya veréis ya. Spoiler. Es que le he puesto las pilas a la bola de cristal y me lo ha dicho. Telita. Ya sabía yo que eras un poco Telita. bruja. Ay, abracadabra. Pues eso, telita. Yo creo que es que este es nuestro año. Y es el año de Mariona. Este año, si ya se ha salido, se desborda. Yo el otro día. Se desborda. Como Fuerte Cadrete, Ibiza y todo esto, pues se desborda. Dejarme una cosa, Alex, que te acabas de incorporar, no estabas antes en el masculino. Te lanzo la pregunta a ti. Tú viviste el otro día, el miércoles, en el pabellón, el partido contra Brno. ¿Se te saltaron las lágrimas de verdad? Sí. A ti. Yo creo que a todos.
Pero Hasta mi madre. cada momento era más tenso, más que parecía al final, en el descanso después del segundo cuarto parecía que no, luego de repente unas rachas buenas te acercan otra vez, aunque sea 12, pero que es mucho con lo que se debería. Luego de repente otra racha, llegas al final, el triple este que no entra en el último segundo y que es como... Último triple que además tengo dudas de que hubiera entrado en tiempo, ¿eh? Eso es lo que os iba a preguntar. Qué angustia. Yo creo que no, pero la cara que se nos hubiera quedado, si llega a Muy entrar justito, Es que la faltó muy canasta, que no poco. hubiera sido en tiempo, hubiera sido curiosa. Es que Y unos lo largo que centímetros se hizo desde que salió el balón de la mano Sí. hasta que tocó el Sí, aro, lo sí, sí, largo sí, que se sí, hizo sí. eso. Qué horror. Mira, o sea, yo Eterno. fue mi primer partido viendo en hinchas que me voy a acordar toda la vida ya, porque es que no podía haber habido un mejor Vaya debut y inicio, ¿eh? qué Vaya locura. inicio. Jolín. ¿El qué? Que vaya inicio, vaya primer Sí, partido. sí, o sea, bueno, Sarika os ¿eh? lo puede decir que está por el chat, es que de verdad que estaba fatal yo, Llora, bueno, unos nervios, me empecé a abrazar con gente que no había visto en mi vida, todo genial, fue increíble, la verdad. O sea, estaba como groggy. Y bueno, inconmensurable Mariona, esto está fuera de toda duda. Puyo estuvo espectacular, pero ha continuado además estando en una forma física espectacular después contra Jairis y contra Valencia. Jugadoras destacadas en el partido de Breno hablo, ¿eh? Bueno, Hostia, a mí que, como destacada, claro, Más allá de Mariona y Puello. es que a mí me pues, encanta bueno, Nadia Fingal, que no Qué hizo unos locura. numerazos contra Bruno, pero es que es una tía que es una roca atrás, que cuando tiene que meter, mete, cuando tiene que coger rebotes, coge rebotes. O sea, a mí me parece un fichaje, el de Nadia Fingal, exagerado. Me Es que encanta. nadie está para todo. sí, Para es de todo lo lo que Sí. necesites, nadie va a estar ahí. Y siempre. Aunque no lo parezca nadie a todo, nadie a todo. Es que que es verdad que al hilo de un mensaje que dejaba en Mes Casa de Mona ahora aquí en el chat, que decía, creo que valoramos poco la plantilla de Zabini y Breno para contextualizar el 22. Es que Brno es un equipazo. Tiene un equipazo, ya se están yendo las jugadoras, alguna Sí, de ellas sí. a jugar Euroliga, o sea, es que es Sus una caites se ha ido a plantilla para ir Mersin. bien. A Cucurú, así. Sí, sí. Se fueron deprimidas. bueno, Yo creo que además ellas no se lo esperaban, porque se jugó allí de tal manera que, a ver, es verdad que Mariona no estaba para estar en el equipo ese día, pero aparte que aquí lo dio todo, ellas pensaron que íbamos a seguir en esa línea, y llegaron aquí y estas empezaron a degüello. De primeras lo sufrimos porque lo que hablábamos, ¿no? Que sí, que no, que para lo que decíais antes, que parece que arrancan, que no arrancan. Bueno, la cuestión que arrancaron y ganaron, pero las otras a lo que se quisieron espabilar ya fue tarde. Además hicieron un partido completo porque, bueno, el arbitraje, prefiero no hablar de los árbitros, tampoco se estuvieron mal o bien. Sí que es verdad que tuve la sensación durante todo el partido de que siempre pitaban tarde, pero en cualquiera de los casos... ¿Por qué mierda pitan, perdón por el taco, por qué pitan tarde siempre? Es que en directo no sé, pero en la tele es un minuto después. O sea, es Pues ley de la en ventaja del directo fútbol. daba la también impresión de que estaban esperando a ver si la pelota entraba o no para pitar. Y como no entraba, pitaban. Esa era la sensación. Pero que da igual, No si fuera, entra mal, ¿eh? es que es una Yo entiendo que jueguen con eso de esperar por si acaso y tal un poco, pero si está ya Puyo en el otro campo, no la pites ya, es que no puede ser esto. Es que no hay ley de la ventaja, o sea, entras, pitas la falta y luego ya si entra el balón das el +1. No sé. Nos pitaron 16 faltas en la primera parte, ¿eh? 16. Sí, pero pero fíjate. bueno, yo creo que eso fue, en el fondo, que el partido se endureciese, el partido de vuelta, nos vino muy bien. Porque al final sabes que los árbitros van a compensar o el propio rival va a intentar también ser duro y su rotación era muchísimo más corta que la nuestra. Y yo creo que eso fue una de las claves importantes del partido. En el tercer cuarto fue cuando empezamos a forzar faltas, a meter balones interiores y cuando Breno empezó a tener problemas por acumulación de faltas en las jugadoras interiores de ellas, ¿no? Y claro, una Gueye que la verdad es que tuvo su partidazo, ¿no? Lo dijo Cantero en la rueda de prensa, que eran conscientes de que a partir del tercer cuarto habían pitado mucho más a favor de Brino y que nos iba a llegar a nosotras y que teníamos que saber aprovecharlo, y así lo hicieron. Y de hecho lo aprovechamos. Empezamos a jugar en juego interior, empezaron a pitarle faltas a ellas, a sus interiores, y eso nos dejó una posición muy tranquila. Yo cada vez que conforme avanzaba el tiempo íbamos arriba en el marcador todo el rato. Es verdad que lo teníamos ahí, pero al final estábamos a una canasta.
Pero si hubiéramos llegado a un empate y hubiéramos llegado a la prórroga, estábamos muchísimo mejor posicionados nosotros en esa prórroga porque ya nos iban cargadas de falta. Y al final el baloncesto no deja de ser, es un deporte muy físico, cada vez lo es más, tanto masculino como el femenino, cada vez se ve jugadores mucho más físicos, pero afortunadamente sigue siendo un deporte de gente inteligente, y los inteligentes son los que se acaban llevando el gato al agua. Para mí fue un partido inteligente planteado desde el banquillo y por parte de algunas jugadoras, o casi todas de Casa de Mon, por lo menos. Mira, dicen en el chat que si alguien puede explicar el gesto de tocarse el brazo para sacarse sangre. Mira, lo explico. No lo hizo el otro día, ¿no? No lo vi. Igual no estaba atento yo, pero no vi que... Por si alguien no lo sabe. Pues todas lo hacían, Carlos. Es que no estás a lo que estás. Que Amanda Zawin, vaya, que va a hablar Lara. Amanda Zawin en el primer partido mucho se reía y mucho hacía así y mucho de todo. Y en el segundo partido, pues quien ríe último ríe mejor. Es que estaba muy ocupada celebrando los 0 puntos que metió en el segundo. Y ya se ha quedado la Supercopa todas así también, todas. Yo no sé, pero me dio la sensación de que tenían como cuentas pendientes las jugadoras de Casa de Mon con esta chica, no sé. A ver, yo creo que Zawi tiene cuentas pendientes con todo el mundo, en plan. Sí. Hemos conseguido, en esta semana, se ha conseguido algo que el año pasado todo el mundo lo decía y nadie, o prácticamente nadie lo vio. Que sonriera Elena. Difícil, es que ella es muy para adentro. Elena Apoyo tuvo una buenísima que hizo un tapón, no recuerdo a quién fue. Él hizo un tapón, se volvió al final y hizo así. Fue buenísima, hizo así. Sí, que hizo así como... Como si quieres más, pero la rabia vuelve. Sí, el karma. Yo creo que a nivel personal... Esa es una de las cosas que a mí me ha gustado, ver que la chica es expresiva. No, Elena es muy maja, es verdad que en las distancias no digo que no lo sea, Carlos. Al revés, hombre, si le tenemos mucho cariño y la queremos un montón, pero... Bueno, es introvertida. Aquí somos en esta tierra, somos de sonrisa. Es introvertida y ya está, pues no todo el mundo es igual. Mariona tampoco es que sea una tía que enseguida coja el micro. No, de hecho, el 2+1 que celebré el otro día, que ella ya por alta 19 es de las mayores celebraciones que he visto a Mariona, ¿eh? Sí. Que hizo así con los dos brazos, tal, que era el más 19. Yo lo que sí que veo es que creo que ellas ya lo ven claro, que están preparadas para competir en Euroliga y en la Liga. Y se lo creen, porque hasta ahora jugadoras buenas eran, pero había momentos de desconexiones mentales. Y yo creo que este año vamos a dar ese salto cualitativo en cuanto a creerse que lo pueden hacer. Y la prueba la tuvimos el partido de Breno y la final del domingo, donde ahí se ve claramente que son jugadoras que si lo hacen como ellas lo saben hacer, cuidadín, que es un equipazo, ¿eh? Cuidadín. Hay una tal Marta por ahí que dice que Mariona es un poco rancia, ¿eh? No sé si la conocerá de algo, ¿no? Habrá que traer a Mariona para que lo desmienta. Del barrio. Un poco sí, ¿eh? Yo a colación esto que decía Willy ahora de que se lo tienen que creer, alguna vez hemos comentado en otro sitio, años anteriores, que la mentalidad de cuando un jugador lo es un poco que falla, que es bueno, que si está deprimido, que yo creo que eso es lo que les hacía falta, creerse que están al nivel que están y que los árbitros y el resto la respeten como lo que son, lo que llevan siendo, jugadoras de élite. No somos un equipo Mindundi, quizá con el presupuesto pues igual. No te equivoques. No podemos seguir viviendo de los lloros, ¿eh? Somos probablemente el segundo presupuesto más alto. Somos el segundo presupuesto este año. Pues estupendo. Pues mira, ya no vale eso de vivir del equipo humilde, hecho a sí mismo. No seamos cholistas, ¿eh? Claro, a ver, competir en Euroliga implica tener las mejores jugadoras. Las mejores jugadoras Carlos, pero que ¿se le paga o no vienen? ¿Está? Que sí, pero que el año pasado, por ejemplo, no teníamos el presupuesto y éramos muy buenas. Y el anterior también, pero no se lo creían. Y es lo que decía Willy, es que se lo tienen que creer, que es que se lo tienen, se lo merecen. Y cuando tú te crees las cosas, pues te llegan las cosas buenas. Y es lo que tienen que hacer, creérselo porque están ahí.
Bueno, no sé la dónde leí el lectura, otro día que menuda revelación el equipo, que llevamos ya varios años siendo revelación, pero no lo Yo os reconocen. lanzo una pregunta. ¿No creéis que el próximo partido de Euroliga, bueno, no sé si jugamos aquí en casa, bueno, el próximo partido contra Kukurova aquí en casa, ¿no veis un partido capaz de ganar perfectamente Sí, a casa de Mon? Sí. 100%. es Pero más, sí yo que creo que hoy es- en día estamos a la altura de poder ganarle a Praga y a Claro. Fenerbahce. Y aunque tienes muchas jugadoras que son las mismas del año pasado, algunas cuantas de ellas, es verdad que has mejorado en la rotación y en algún cambio que has hecho, pero es que se lo creen. Y entonces, cuando un jugador bueno se lo cree, es capaz de dar de sí todo lo máximo que puede dar. Y ahí ya hablamos de otros parámetros, claro. es lo que Estamos dice. haciendo un Que además, a análisis. partir de ahora, metemos a Carla Leite en la ecuación ya. O sea que el Huesca, pues bueno, son sus primeros partidos que yo, el día de Brno, digo, joder, yo me meto en la cabeza de Carla Leite y pensaría, dice, a ver, porque esta milonga que me han contado de que la afición, de que la atmósfera que se crea aquí, pues lo voy a ver en persona, joder, y ve lo que ve. Tú imagínate Carla Leite diciendo, no, Es que fírmame más años. al loro Carla Leite, que se coge el coche de Francia, se viene a Zaragoza al día siguiente, se mete en el Felipe, que viene de la NBA, pero se mete en el Felipe con 5.000 zumbaos, pegando voces desde el minuto cero, que no sé lo que habrá vivido en la NBA, pero lo que vivió en el Felipe el otro día creo que no se le olvidará nunca. Y es que el siguiente partido que ve es contra Jaire, pero es que lo siguiente es la final y gana. O sea, es que esta muchacha ha jugado 4 minutos y ya ha ganado una copa y se ha metido en Euroliga. Total. O sea, tiene que Y estar tan a gusto. flipando. O Está sea, tiene que flipando. estar flipando. Es que viene de rentas de la NBA. Joder, pero... NBA. Atentos, Bueno, atentos a lo que dice Sarika, porque yo lo iba a decir también, que estamos aquí a tope y ahora cuando empiece la liga femenina somos capaces del primer partido toco. Eso siempre pasa. Sí. No, Y eso el creo año que pasado este pasó año- mucho fuera de casa, pero la diferencia que veo este año es que tenemos una plantilla muy larga. O sea, 12 Sí, jugadoras que pueden Eso es. jugar 25 minutos sin problemas. O sea, es que es una locura Sí, lo de sí. este año. Y además yo creo que hemos fichado un equipo de campeones. O sea, lo puse el otro día, todos los fichajes vienen de ganar títulos, se les ve con mucho hambre. Las nacionales que han renovado todas el año pasado, pues, jolín, perder 2 finales es duro y les veo con muchas ganas de ganar y de competir absolutamente todo, pero eso también conlleva luego perder partidos contra rivales que igual dices son peores, es lo que hay. No, pero estoy de acuerdo contigo, Pablo, que al ampliar la plantilla, ten en cuenta que tu jugadora número 11 y 12, sin nombrar a nadie, están a años luz de las del año pasado. Es que no tenías jugadora 12, de hecho, o sea, fíjate tú, qué casualidad, ¿no? Entonces, a ver, están a un nivel donde tú vas a tener, es que va a haber carencia de minutos para repartir. No vas a tener minutos disponibles para repartir incluso cuando las dos competiciones, con lo cual, bueno, no puedes permitirte el lujo de perder ningún partido de los ganables fácilmente, quiero decir. Yo no recojo cable, Ramón. Alguna derrota habrá, pero porque también tenemos que dejar que los demás ganen. No vamos a ganar todos nosotros. ¿Y por qué Ah, no? Es que si no, en diciembre le vamos a sacar ya 3 partidos a Valencia y esto tiene que estar un poco más disputado. Bueno, pues perdemos el doble. Marcando desde el inicio, que nunca se sabe. De todas formas, años anteriores hemos dicho que todo lo que nos viniera, y es que estoy pensando, ¿no? O sea, en la temporada pasada, cuando empezaron también, decíamos, todo lo que venga nos va a gustar, estaremos súper agradecidos. Este año no. Este año empezamos diciendo, lo vamos a ganar todo y lo queremos todo. Dice Ya. Meme, la prueba es ganar en el País Vasco. Si ganamos a IDK, ganamos la Liga, seguro, ¿eh? Luego hay un Esa detalle. maldición. Cualquier equipo vasco, son nuestras bestias negras. Es una cosa. Lo El Magarillos del País también. Vasco es una maldición. Y ver también por esa Habrá línea que ir. que lo del País Vasco y lo de la típica jornada 2, jornada 3, que es justo en las fiestas del Pilar, que siempre se pierde. Siempre. Ese partido lo ganamos. Yo creo que ya. Ganamos No todo. sé si Ferrol viene muy animado este domingo. Venga, vamos a dar una vuelta ya al próximo partido. Vamos a pasar primero a la Copa, pero venga, vamos a empezar. Yo, si me permites, Carlos, hay un detalle que pensaba justo esta mañana. Claro, visto el nivel que tiene el equipo ahora mismo, que para mí, ya no hablando de plantilla, sino a nivel de competitividad, está ahora mismo bastante por encima de un Valencia, que son palabras mayores, ¿no? La cosa es luego cómo acabe Valencia y cómo acabemos nosotros. Pero en este momento se demostró que estás muy por encima, ¿no? A nivel de competitividad.
Claro, ¿qué ocurre? Que en Euroliga los resultados que tú tengas ahora se trasladan si pasas a la siguiente eliminatoria. Ojo que eso puede ser un punto de inflexión importante, porque si el equipo es capaz de sacar unas cuantas victorias de las difíciles, ¿no? Por no decir otra palabra, frente a tus rivales de la primera ronda, eso lo vas a arrastrar para la siguiente, con lo cual te va a dar un plus de posibilidades de seguir avanzando. Y el resto de equipos van a tener que ir remontando poco a poco porque han planificado la temporada de otra manera o, bueno, tus jugadoras no las tienes aquí. ¿Cómo veis el partido contra Ferrol? Ensino, ¿no? Ensino. Perdón, contra Ensino. Sí, no. Bueno, me cambiaba un poco, pero me quedaba en Galicia, tampoco estaba... Pues, Joder. no sé. Y Manitez ver a los aros como piscinas, como siempre que viene aquí, Eso pero seguro. por lo demás, bien. Depende un poco físicamente cómo estén. Que también mucho decíamos después del miércoles a ver qué hacen en la Supercopa, el cansancio, pero Sí. aquí vemos el resultado. Entonces, bueno, Van a tener una semana entera para preparar el partido. Y descansar. Descansar, preparar no un creo que haya partido problema. y ojo que no van a tener esta opción a lo largo de la temporada, porque enseguida entran en No. la dinámica de miércoles, domingo, miércoles, domingo. Sí, sí. O sea que este es probablemente el partido más con mejor posibilidad de prepararlo de toda la temporada. Yo creo que es un partido que se debería ganar, se debería empezar la liga bien. Tienes esa semana de descanso, es un equipo de nivel a priori bastante inferior a ti. Yo creo que se debería ganar sin muchas complicaciones. Yo, que me corrijan en el chat, que hay gente más experta, pero ayer mirando un poco, me pareció que en la pretemporada, que habían jugado la Copa esta que jugaba Avenida y Guernica, Sí. creo, y demás, que no han perdido ningún partido. Que ganaron a Avenida, ganaron a Guernica, Sí. ganaron... O sea que... Yo he visto a ver, bastantes buenos resultados contra la SEU, Araski también, les metieron Sí. algunos bastantes puntos. O sea Sí. que no tienen mal equipo, ¿eh? No, no. Bueno, si no me equivoco, mantienen ahí, o sea, tienen ahí Manitei, Sí. ¿puede ser? Sí, a sí. Giomi también. A Lidia Giomi, que es muy buena. Hernández, ¿no? Por aquí. Sí. Claro. Y luego Alicia Giomi, que es la Flores ha ido pivot cedida. grande. Sí, Flores está por ahí. Sí, es verdad. Qué bueno. Hay unas cuantas jugadoras ya conocidas por aquí. Bueno, a ver si vamos a tener miedo, ¿eh? No, miedo tampoco. Ah, Pero hay que darle No, intriga. Le vamos Yo desinflando, tengo le vamos miedo. desinflando. hemos dicho antes que tenemos que aspirar a más cosas. A estos partidos hay que ganarlos sí o sí. Y ya está. Yo ya lo he dicho, o sea, igual que otros años, al principio piensas, bueno, todo lo que no sé. No, este año vamos a saco. Jefe Fernando en el chat dice, hay que ser un rodillo hasta que llegue el muro de mitad de temporada. Bajones vamos a tener, eso está Eso claro. siempre. Pero no podemos empezar con un bajón. Ahora empieza la liga. Bien, hasta ahora hemos ido ganando. Es verdad que ya hemos cumplido el 50% de los objetivos, el 75% de los objetivos de la temporada los hemos cumplido. A partir de ahora es mantenernos en un buen nivel y seguir ganando a Valencia y Jairis. Y hablando de Valencia y Jairis, si os parece... ¿Qué? Como hila. ¿Qué? ¿Cómo hilo? Es que tengo ganas de hablar de la Copa. Es que lo siento mucho, pero es que para una vez que ganamos cosas en esta ciudad, pues ¿qué queréis que os diga? Pues que Totalmente. sí. Y ganamos cosas de las buenas, de las que nos gustan ganar y contra quien nos gusta ganarlas. Para una vez que para una vez que ganamos y cómo lo ganamos, y cómo lo ganamos. Con la cabeza bien alta. Que ya hemos domesticado a Valencia. ¡Hala! Y que vuelvan Hombre, a por más. la Lina no jugó. Ni Alina ni Leo, es verdad. Pero bueno, Tampoco jugó Leite. el roster de Valencia es Ni de Nerea. 412 jugadores. Entonces, si le faltan dos, es que mira las demás. O sea, Leti Romero, perdona, pero es una cuarta parte del Claro. equipo. Raquel Carrera, que bueno, Le cualquiera. faltan dos, ¿no? Le faltaba una porque en teoría Atkinson la ficharon para suplir a Phoebe, ¿no? Correcto. También Sí. faltaba. Está cubierto. También dijeron que no estaba nuestra amiga Cristina Oviña, que está de baja Bueno, pues maternal. Cristina está de Y baja también tiene maternal fichaje todavía. hasta que vuelva. Volverá. La chica que metió tantos triples. la Petardazo. belga. Sí. Sí. Pero yo Es un también tengo la cajón sensación bestial. de que fuimos superiores, pero que nos queda más. Porque, por ejemplo, Sí. Burakova
a partir del tercer cuarto sí que la vi mucho, mucho mejor que en otros partidos. Sí. Güelle también la vi mucho mejor como al final del partido, pero para mí pueden dar mucho más de lo que han dado esta Supercopa. Es Pero que me falta Leite, falta Nerea. Ojo. el potencial de este equipo es mucho mayor de Ojito. lo que hemos visto. Sí. Y ahora Mucho mayor. Es que la Valencia puede creo dar que le mucho más, falta un pero las poquito de nuestras también pueden confianza. dar más. O sea, llegábamos mejor y con más pretemporada, pero también pueden dar más las nuestras, que eso que me deja tranquilo. Vale, falta Fiovic, falta Yagupova, pero los nuestros faltaban 2 y mucho curro también. Aldara, y eso que decías, Borakova está a un 50% de lo que va a dar seguro. Totalmente. Seguro. pero a pesar de eso, las compañeras confiaban con ella y seguían pasándole balones. Claro, A pesar de que no está al porque 100%. sabemos quién es Borakova. Claro, La hemos visto jugar aquí. Y no Y está lo hemos que visto tiene en las jugar manos. campeón de Da la igual. Euroliga aquí. Y eso demuestra que son equipo. Y eso gusta. Una pregunta que me gustaría hacerle a Sarika. O sea, ¿el nombre de la jugadora esta de Valencia ha hecho un copia y pega o ha sido capaz de poner todo eso así de memoria? Probablemente se lo supiese. Conociendo a Sara, seguro que se lo sabía, que no lo Seguro. buscaba porque se lo sabía. Qué bueno. Sí, Yo sí, quiero hacer seguro. mención especial a una jugadora. Alaya Flores. Me parece Alaya que la Flores. Supercopa Lo que iba a ha decir hecho Totalmente. ahora me mismo. parece Cierto. maravillosa. Porque no es nada fácil lo que está haciendo, porque yo creo que todos sabemos la cabeza que tiene y que a veces le ha costado mucho la temporada pasada. Y me parece que hizo unos partidazos increíbles, tanto en defensa como en ataque, tomando muy buenas decisiones y haciendo los minutos que tiene que hacer, lo que puede hacer y lo que sabe hacer, que es mucho. En este Los equipo 14 Alaya minutos que Flores, jugó en la final fueron perfectos. O sea, ni una Maravillosos. coma se le puede poner. en este equipo necesitamos a Alaya Flores. Me da igual que sea de primera, que de segunda y de tercera fase. Total. De tercera base. Necesitamos a Alaya Flores. Y necesitamos a la Alaya Flores que es. No a la Alaya Flores de otras temporadas o de otros partidos que ha estado bajado de nivel. No, es que Alaya Flores tiene este nivel. Es que Sí. puede jugar los partidos de liga, los partidos del otro día de Copa los puede jugar cualquier otro día. Es que ese es su verdadero nivel. Total. Por eso está en Entonces, este equipo. Claro, y me alegro mucho de que haya dado un puñetazo encima de la mesa y además me alegro especialmente de que haya sido ella la que ha dado el puñetazo encima de la mesa, porque vale, porque es que vale, o sea, yo tengo el convencimiento de que Alaya Flores es una grandísima jugadora. Lo A es. ver si Grandísima. callan bocas por ahí. Pues me alegro mucho de que haya callado muchas bocas y ojalá la siga callando. A pesar Y de otra eso, que en también ha las- callado muchas bocas es Gempe, ¿eh? Porque También. vaya copa. O sea, vaya Supercopa. Vaya, Supercopa. Iba a decir que Laia, a pesar de el buen papel en la Supercopa, en las declaraciones de después en Aragón Televisión decía que no estaba contenta con su papel. Es decir, que es una cosa que menos mal. Que se lo tiene que ir creyendo, y yo creo que también el papel de Leite, que hablábamos de estas tres bases, también puede estar jugando al 2, pueden compaginarse entre todas, y yo creo que todas tienen ese espacio. Yo creo que Leite va a tener muchos minutos al 2, ¿eh? Sí, si es que Leite es combo y bajo en la Woman NBA siempre juega con otra base y en Villeneuve también. Que va a haber minutos para todas y además se necesitan, como decís bien, se necesitan. Laia jugó un partidazo, hay que reconocerlo. Es verdad que, bueno, pues en algunos momentos ha tenido sus dudas, pero ahora, tal y como se le ve, bueno, está en un momento pletórico. Sabemos que aquí todo el mundo somos muy críticos y cuando algo se nos cruza, parece que tengamos que ir a degüello a por esa persona. En esta cuestión, pues ha sido ella. Pero hemos tenido jugadoras que por culpa de personas externas se han hundido un poco y eso es lo que no se puede permitir. No se puede permitir ella. O sea, que se olvide de redes, que se olvide de lo que dice la gente. Ella es buena jugadora, lo ha demostrado, que es autocrítica y no le acabo de convencer lo que hizo Ramón en la entrevista que dijo que da igual, hizo un partidazo. Entonces, es que Laia, en verdad, su peor enemigo es ella misma, ¿eh? Porque sí, sin duda. es que es su cabeza y ella misma, conociéndola. Pues a ver, Laia, escúchanos, escucha el programa y créetelo. Nos está viendo seguro. Apoyamos. ¿Qué decías, Pablo? De hecho, creo que Laia es G. Mándale un mensaje que nos estará viendo. Laia creo que es G. Fernando. No. No, duermo con Laia. Vaya. Y otra de las jugadoras que me gustaría hablar, pero comparto con vosotros en que Laia, si nos manda una señal, no sé si mandarás algo, pero desde aquí te mandamos un abrazo gigante
y de verdad que es que te necesitamos así, es que te necesitamos así, es que eres así. Pero otra de las jugadoras de las que quería hablar es de una jugadora que me parece bestial, porque es que es una bestia en el mejor sentido de la palabra bestia, pero que los arbitrajes la van a tener siempre en el punto de mira y es Merrit Hempe. Ese bajar los brazos se lo van a estar vigilando todos los partidos y ya veremos cuántos partidos acaba expulsada. Ha pasado desde que vino a Zaragoza, le pasa siempre. Sí. Pero, Bueno, pero, yo, debería- es que, pero es debería que ser algo hay corregir, veces, ¿no? hay A veces mí que la hace que me faltas muy encanta es la tontas también, Minata ¿eh? Guille. ¿El que Víctor decías? Que Genpique es que hay veces que hace faltas muy tontas. O sea, además, sabiendo que es una jugadora que te van a, que los árbitros ya te tienen calada. O sea, hay faltas que son súper evitables. Pero bueno, a ver, o sea, no vamos a decir que no tuvo nivel en la Supercopa porque fue exagerado el nivel que tuvo. Lo que pasa que esas faltas tontas, a lo mejor una del segundo cuarto hace que luego te vayas con 5 y te la puedas haber agarrado antes. Cuando esté recuperada Nerea, igual tenemos menos problemas porque tenemos a tres 5, pero ahora mismo o está ella o está Gueye. Entonces yo creo que hay jugadas que se puede ahorrar bajar la manica, faltas tontas, que no necesitas Sí, hacer esa falta para impedir una canasta. que son faltas Pero que no vamos, suman. también os digo que son muchos años jugando así y que eso es muy difícil de quitarte esos cambiarlo. vicios ahora. Bueno, vamos a confiar en que Cantero Gempe, que nos estás viendo también, que lo sé, no baje los brazos. No los baje los días. brazos. Hazle caso Es a que, Cantero. si lo pensáis, qué lujazo es tener a Gempi Fingal de cuatros. O sea, Iba- es que Iván Es que Colé, Es que son- Henry Fingal era el Van juego Cole, que es una interior bestia. de Valencia titular cuando ganaron el triplete. Es que que es un es una lujazo. cosa O sea, seria. Total. vamos, yo estoy que Equipazo, todavía no equipazo me lo el que creo. tenemos. Bueno, y un minuto para hablar de Carla Leite. Más que nada las expectativas que tenemos de Carla Leite, porque tampoco la hemos visto más allá de 4 minutos el otro día en Jairi sin haber entrenado apenas, más que un partido. Expectativas con ella. Muy altas. Muy altas. Está muy Mara, implicada. O muy, sea, muy. es lo que habéis dicho y lo que sabemos, vamos. Que llegó, cogió el coche y se vino. Con 24 horas, un poco pues, más o menos, se pone a jugar. La tía tiene ganas y tiene ganas de estar en este equipazo y jugar y ganar. Entonces lo va a dar todo. Yo creo que es una Aldana. jugadora que nos va a dar mucho dinamismo a los ataques. Sí. A ver, yo sobre todo, yo creo que todos somos conscientes del talento que tiene Carla. Y yo sobre todo que creo que es un salto muy grande el poder no tener a Mariona en pista y que el nivel no baje, que es lo que nos ha pasado todos los años. Que se va Mariona de la pista y decimos, ¿ahora qué? Entonces, tenerla en el equipo, y yo es eso, que mantenga el nivel y que haga lo que sabe hacer, que es mucho. Y bueno, a ver qué tal, al 1, al Bueno, 2, quiero verla más. Que yo y creo luego que es un el otro día la vimos muy papel, poco. es que es un papel que no tienes ahora mismo, ¿no? Es una jugadora Claro. muy creativa, tienes jugadoras que generan mucho, tienes jugadoras que son capaces de manejar los tiempos del partido. Pero yo creo que la creatividad que tiene esta jugadora, por lo que yo he podido ver en los highlights y sobre todo este año, ¿no? Pues es que hace cosas que claro, el resto no es fácil que las hagan, con lo cual te da un plus todavía de desbloqueo de situaciones, que sí que todavía pecamos un poco de eso, de agotar posesiones, no sabemos muy bien qué hacer y alguien se la tiene que chuscar por ahí, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de jugadas que esa situación nos la va a reducir bastante, es una sensación. Y llevamos 1 hora de programa. Es que, claro, las supercampeonas y por tercer año consecutivo metiéndonos en Euroliga, es que es todo una bestialidad, es que es todo muy bestia. Pero tenemos que dejar aquí a las chiquetas sin todavía saber cuándo vamos a celebrar la Supercopa. Porque creo que el club no ha dicho nada. He leído por ahí por Twitter que alguien decía que a celebrarlo todos el día 4 a las 9 de la noche en la Plaza España, que a ver si la llenábamos.
Es el día del pregón, claro. Joder. A ver si alguno de Valencia va a ver esto y se piensa que hemos llenado la plaza. Oye, pues igual, ¿no? Escucha, Seríamos capaces, ¿eh? que seríamos capaces. Bueno, Es el día del pregón la espectaculares. plaza va a estar llena. Lo Yo hubiéramos sé de llenado, uno ¿eh? que va a llevar la bufanda el día. Bueno, igual no, que no sé cómo acabará. Pero bueno, supercampeonas de España. Estamos en Euroliga, pero quienes también están en Euroliga son Alex y Pablo con una sección propia cuando suena la red de los tweets mejores y más virales de todas las plataformas en el mundo entero. Cuando suena la red... Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este tercer programa de los S75 Podcast y bienvenidos también por tercera vez a esta sección cuando suena la red, en la que repasamos los mejores momentos de las redes sociales durante la semana. Esta semana la verdad que viene bastante cargada, sobre todo con las dos gestas que ha hecho el CaixaBank Zaragoza femenino, tanto en la Supercopa de España como en la Euroliga, y también con la clasificación de ambos segunda FEB para los 16avos de final de la Copa España. Y bueno, esto nos deja varias publicaciones jugosas en internet, por lo que, bueno, vamos con ello. Comenzamos con nada más y nada menos que Lucas Victoriano, el exjugador de CAI Zaragoza y de otros muchos equipos, y actual entrenador de Instituto de Córdoba en la Liga Argentina, quien, bueno, realmente no necesita la presentación, y con su felicitación al equipo femenino de Básquet Zaragoza, tras la victoria en la Euroliga contra Sabin y Breno. Seguimos con Memes Casademón hablando de baloncesto fuet, con esta foto de Elena Puello que, bueno, ya es viral tras la final de la Supercopa de España. Continuamos con este tuit de Sara el pasado jueves preguntándose quién sería capaz de dormir tras la gran noche que se vivió en el pabellón Príncipe Felipe. Pasamos ahora de forma momentánea a la Copa España con Alex García 8-3-3 tras la victoria del CB Zaragoza ante Bisbal Basket y la clasificación de los de Víctor Rubio a la siguiente fase, remarcando sobre todo el gran partido del estadounidense John Zhao. El quinto y penúltimo tuit de la noche es de nuestro compañero Pablo, con el momentazo que nos dieron Elena Puello y Aminata Güelle, haciendo el mismo gesto que hacía constantemente Amanda Zagüe en el partido de ida en Breno. Como se suele decir, quien ríe último ríe mejor. Terminamos esta sección con la joya de la corona, este tuit de Memes Casademont, quien aparece ya por segunda vez hoy aquí, con un vídeo que, bueno, os recomiendo ver porque tiene de todo, tras haber visto a Carlos Cantero subirse a la valla publicitaria el pasado jueves. Como no podía ser de otra forma, el tuitero encontró de forma bastante rápida un vídeo de Alberto Chicote que pegaba perfectamente con el momento. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que esta sección os haya gustado tanto como a mí. Y bueno, volveremos con esta sección la semana que viene, en la que, bueno, volveremos a repasar lo más destacado de las redes tras los inicios ligueros. Adiós. Muchas gracias, Alex. Buen vídeo, buen vídeo. Memes Casademón es que ha estado, además aprovechamos que lo tenemos aquí en el chat, es que ha estado impecable estos días. Y damos la bienvenida a Mateo, Alex de nuevo, David, despedimos, que antes no les he dicho adiós, al Dara, a Mara y a Ruego, aunque a Ruego vuelve luego un ratito, y a Pablo, que lo tenemos además un poco malito. Pero bueno, hablamos ya con Mateo, con David, con Alex de esos partidos de Segunda Federación que, bueno, Huesca hace honor a su historia más grande, se ha metido de nuevo en la Copa España, además con 3 partidos de 3 partidos, CBZ que acaba de subir al Plata y de repente gana 2 de los 3, además el último partido 25 puntos arriba Bisbal Basket, es verdad que es un rival menor, pero también en un partidazo con un John Zhao, decía también ahora Alex, espectacular. Así que empezamos contigo, Mateo. Huesca, cuéntanos de este espectáculo. Bueno, pues para empezar, lo primero de todo, felicitar a los aficionados del Casademont por esta semana tan magnífica que habéis tenido y que hemos podido ver también aquí en Huesca. La verdad, yo estuve también en el pabellón y fue un lujo, porque la verdad es que estuvo súper bien en todos los sentidos. Pero bueno, yendo con lo que es el Peñas, la verdad es que bueno, teníamos esta salida como visitantes a Salou, acabamos ganando el partido, creo que fue por 13 puntos finalmente.
Aunque estuvo más apretado de lo que parecía durante un tiempo del partido, sí que es verdad que nosotros aún íbamos con la baja de Rubín de Celis, que no estaba, pues los jugadores que se están adaptando, también la llegada de nuestro nuevo pívot, de Jakob Fritz. Y bueno, finalmente conseguimos sacar el partido, pese a que, bueno, pues Alou puso también un poquito más de, digamos, de defensa que el otro día. Incluso hubo un jugador que nos metió 41 puntos, que pues bueno, es curioso verlo en este tipo de ligas. Y además me estoy informando de ese hombre, por lo que me han contado, es un chico que estaba jugando en Liga EVA, o sea, Liga Nacional, el año pasado en Cataluña. Y bueno, el otro día al parecer al CBZ también le metió 31, creo. O sea que bueno, bastante llamativo. Traoré, habrá que verlo, que no es el mismo Traoré que el nuestro, pero este Traoré habrá que hacerle seguimiento. Sí, el otro día no sé si fueron 31 o 34 puntos también. Además, se mueve muy bien y a lo tonto ahí va metiendo puntos. Sí, sí. Total. Y Jack Fritz, ¿es de verdad el sustituto de Atiki? Bueno, yo creo que este jugador es radicalmente diferente. Bueno, más que radicalmente, es otro perfil diferente a Tiki. A Tiki era un pívot, pues digamos, más de lo que se está buscando en el básquet americano ahora, que es gente que corra rápido el campo, atlética, que meta puntos cerca del aro. Este Fritz da la sensación de tener un juego más depurado ofensivamente. Es un jugador también más o menos de la misma altura, así que es verdad que un poco menos atlético. Pero bueno, yo creo que va a complementar bastante bien. También viene de la BNXT, del mismo equipo que estaba Kumpis, del Hemden Bosch, que es un equipo holandés. Y bueno, también tiene experiencia universitaria, donde incluso el último año pues jugó en Hofstra, que es una universidad que está bastante bien valorada. Incluso llegó a jugar contra Duke, por ejemplo, en ese mismo año. O sea que espero que sea un jugador que la verdad aporte sobre todo en lo que más necesitamos nosotros por dentro, que es intensidad, rebote y saber aguantar ese ritmo rápido de partido que quiere implementar Rafa Sanz. Tú, Mateo, que sigues muy de cerca además la NCAA y la Liga de Desarrollo Americana y demás, que eres un loco de la Liga Universitaria, ¿lo habías visto jugar? Puede ser que lo hubiese visto jugar alguna vez, pero quizá no lo recuerdo porque más o menos está en una universidad de las que suelen jugar contra los equipos así un poco más grandes en los torneos previos a la conferencia. Y esta universidad de Hofstra, ya te digo, es que suele jugar todos los años, pues traen cuentas que juega contra Kentucky, contra Duke, contra Michigan. Es un equipo que suele ser habitual, suelen invitar a torneos y todo, entonces es probable que lo haya podido ver, pero como te digo, no lo recuerdo porque al fin y al cabo son muchos jugadores, pero bueno, este año voy a tener tiempo de verlo detenidamente. Sí, la verdad es que, bueno, falta le hacía también ese 5 a Bueno, sí. Más que positiva la pretemporada de Huesca, porque ha ganado todos los partidos, si no me equivoco, y más que positiva, desde luego, no se le puede pedir más a una Copa España que se ha metido de lleno con 3 de 3, pero quien también se ha metido de lleno, y esto sí que es algo de sorpresa. David, te pregunto a ti, ¿es CBZ tiene equipo recién ascendido, pero tiene tanto equipo para competir en Liga y en Copa España CBZ con solvencia? Muy buenas noches, compañeros. Bueno, a ver, sí que es cierto que todos teníamos un poquito esa expectativa en ver cómo CBZ, después de su ascenso, iba a responder a esta categoría. Es verdad que al fin y al cabo se ha visto ahora con 2 rivales, pero yo creo que ha demostrado que sí, que por supuesto puede competir. A lo que ya se queda, que bueno, pues se queda Daniel Hall, que Daniel Hall yo sí que quería verlo, a ver qué tal le venía este cambio de categoría, una categoría más, que lo está riendo bastante bien. Y los fichajes que han venido, al fin y al cabo todo lo que ha venido, pues Edu Gatell, que conoce la categoría, Óscar Alvarado, que parece un pedazo de fichaje, el míster, Víctor Rubio, que sobradamente conoce la categoría. Vamos, yo no tenía dudas. Evidentemente no sé exactamente cuál puede ser el listón del equipo, porque es cierto que en el momento que se solapen estas 2 competiciones veremos hasta dónde los da, pero yo creo que para un primer año de conocer la categoría, porque el salto de tercera B a segunda C es bastante complicado, pero para mantener la categoría yo estoy convencido que sin ninguna duda, y es más, yo espero que el equipo aquí en el siglo XXI
buenos Y partidos. resumen, David, del partido ese más 25 que le sacó a Bisbal Basket. Sí, bueno, lo dijo el míster de Bisbal antes de enfrentarse ante lo de Huesca, ya dijo que bueno, primero nos puso a los dos equipos aragoneses muy, muy en lo alto, que dijo que íbamos a ser dos equipos que vamos a estar arriba. Yo, evidentemente, Peñas lo tengo muy claro. Peñas yo creo que lleva 2 años desde que dio un punto de inflexión, pues ya creo que son 3-4 años, pues fue el descenso del Eboro al El Plata. Creo que fueron 2 años primero difíciles de asentarse en la categoría, el reestructurar un poco el club, pero creo que ya Rafa Sanz tiene un equipo a su gusto, se ha reforzado muy bien y yo creo que la inercia del año pasado, que al fin y al cabo son un equipazo como Palma le privó del ascenso, pues yo creo que la inercia va a ir muy a bien. Y necesitamos un poco lo mismo, es decir, al fin y al cabo creo que va a ser un equipo que va a estar más abajo y bueno, la diferencia fue bastante grande entre ambos equipos. Willy Ramón, os pregunto a vosotros, ¿quién de los dos crees que tiene el techo? Ya lo decía un poco David, ¿no? Pero ¿quién tiene el techo más alto y quién creéis de los dos que va a conseguir antes el objetivo? Joder, me da pregunta. Da igual, Ramón, Willy. Yo creo que el techo más alto lo tiene Huesca por lo que consiguió el año pasado. Claro, el objetivo es que CBZ, el objetivo que planteó desde la directiva el día de la presentación era estar luchando por entrar en playoff. Entonces, claro, ha demostrado en esta Copa España, pero no es lo mismo en 2 partidos en verano con las plantillas formándose, que también la de CBZ está formándose, pero que en una temporada tan larga como es la de segunda FEP. Yo creo que el objetivo como tal igual también lo consigue antes el Peñas, aunque hasta que no termine la temporada pues no puedas decir estamos ya sí o sí en playoff. Willy. Sí, bueno, yo es que creo que, claro, estas plantillas que cambian tanto, es muy difícil predecir si van a llegar muy arriba o no respecto a las expectativas que tenga el club. Yo creo que Peñas, por tradición, por años de experiencia y como club y la plantilla que tiene, que si por fin le van llegando los refuerzos, va a ser una plantilla muy competitiva, va a estar arriba sí o sí. El año pasado estuvo muy cerca de entrar en el ascenso. Y CBZ, pues yo creo que está un poco sorprendiendo a todo el mundo respecto a ese papel del que hace el recién ascendido, ¿no? Combina jugadores con mucha veteranía, como Edu Gatell o Guille Colom, ¿no? Y un Edu Gatell que nada más y nada menos te coge 11 rebotes en el partido frente a Bisbal el otro día y te hace un papel enorme. Con jugadores muy jóvenes, que ya veremos a ver un tal Zhao, a ver qué tal suena cuando lo veamos jugar en pleno estado de forma, ¿no? Bueno, puede salir muy bien la jugada, ¿no? Es más arriesgada quizás por aquello de que es un equipo casi 100% nuevo, tanto en categoría como casi todos los jugadores. Entonces, yo creo que van a estar los dos arriba. ¿Quién estará más arriba que otro? Pues ni idea, no lo sé. Mateo, Alex, os pregunto a vosotros por avanzar. Empieza ya la liga regular. Próximos rivales de uno y otro. ¿Cómo veis a los rivales y a los equipos de cara a afrontar ya los partidos? Empiezo con el CBZ. El que juega contra Giria, que ha venido de hacer una copa. Sí que es verdad que el último partido creo que lo ganaron, pero venían de perder de 40 y de 20 o algo así los otros 2 partidos. Entonces, viniendo con un 1-2, también es verdad que, claro, con la Copa, con los grupos que pueden ser tan diferentes, tampoco sabes muy bien cómo están los equipos. Me intenta hacer una especie de predicción, pero claro, tampoco se puede tener muy en cuenta. Yo creo que es un partido que CBZ podría ganar. No sé si con muchas complicaciones, si no lo sé, pero yo creo que es un partido con lo que ha demostrado CBZ, sobre todo este último partido, que fue un auténtico partidazo, y lo que se ha visto del rival, yo creo que se puede ganar y yo creo que se va a ganar. Y partido Mateo, si no me equivoco, que también juega al Peñas fuera, el primer partido de liga. ¿Cómo ves a tu rival?
Efectivamente, nosotros jugamos fuera de casa contra la Spanish Basketball Academy, que bueno, es un proyecto más bien de básquet de cantera, que se asemeja más a academias americanas, no es un formato que se trabaja mucho en España, pero han puesto este equipo este año en Le Plata, no son todos jugadores jóvenes, han fichado jugadores pues un poco para rellenar también el equipo con jugadores más veteranos, porque realmente si tú te plantas con jugadores de 19, 20 años es muy complicado también mantenerse como un equipo firme todo el año, pero en definitiva yo creo que es un equipo este que va a haber que verlo mucho, porque nadie sabemos muy bien por dónde puede salir. El año pasado Clavijo, que ya lo había mencionado en alguna otra ocasión, es un equipo que tenía un formato similar, jugadores muy jovencitos, con jugadores ya más curtidos. No salió bien del todo, pero bueno, yo creo que puede ser un equipo y sobre todo, así en la primera jornada, un equipo que te pueda poner en ciertos problemas. Va a ser un buen test para empezar el año. Y bueno, pues para ir viendo un poquito más cómo se van estableciendo ya las rotaciones con un equipo un poco más completo, ¿no? A falta de algunos jugadores que ya están acabando de recuperarse, pero digamos que ya tenemos la plantilla que va a competir. Entonces, bueno, pues ilusionados, esperando este inicio de liga porque la pretemporada ha sido bastante buena y esperamos seguir pues con esta buena liga, conseguir una buena victoria y poder empezar bien la temporada. Pues tendremos que seguir muy de cerca la temporada, como lo vamos a hacer durante toda la temporada. Vamos a estar encima de Peñas y de CBZ porque son el gran futuro del baloncesto en Aragón, más allá de la CB y la Liga Femenina. Pero de momento con quien nos vamos a quedar es con David y con sus números de David, esos datos tan interesantes siempre. Así que David, adentro vídeo. Pues nada, en nuestro tercer programa ya podemos decir que contamos un título, y es que Casa de Monzaragoza femenino se hizo supercampeón el domingo tras ganar a Valencia Basket en el Palacio de Deportes de Huesca, consiguiendo su primera Supercopa, segundo título del club, segundo título en las vitrinas del club, ambos conseguidos por el femenino. Y es que la Supercopa es un título que se le venía atragantando a nuestros equipos aragoneses, ya que no es la primera final que jugaban. Es verdad que Casa de Monzaragoza ya perdió una final frente a Valencia Basket en una Supercopa, pero también los chicos habían tenido dos intentos. Y de hecho es que cuando el CBZ militaba en ACB, disputó una Supercopa de España frente al Real Madrid, la cual perdió. También el Casa de Monzaragoza masculino, que por entonces se llamaba CAI Zaragoza, si recordáis, en la temporada 2008-2009, en su primera temporada en ACB, una temporada en la que albergaron la Supercopa en el pabellón Príncipe Felipe, tuvo la oportunidad, ¿no?, de conseguir alzarse con el título, pero Tau Cerámica, lo que es Baskonia, nos quitó ese título, ¿no? De hecho, CAI Zaragoza esa temporada acabó como subcampeón de la Supercopa de España, precisamente una temporada en la que acabó descendiendo a Liga LEP de nuevo, con lo que costó ascender. Y que Casa de Monzaragoza ya se alza con dos títulos, se alza, digamos, en el quinto lugar entre los equipos de Aragón con más títulos. Como digo, es el segundo título para Casa de Monzaragoza y el segundo título también que consigue Carlos Cantero. Muy importante. Aparte, esto hace que por fin consigamos vencer a Valencia. Y es que de las 4 finales que hemos disputado frente a las valencianas, es la primera con la que conseguimos ganar. Si recordáis, pues se perdió una Copa de la Reina frente a ellas. Se perdió una Supercopa de España y se perdió la temporada pasada también la final en el playoff de la Liga Femenina frente a las valencianas, que Valencia, por cierto, sigue siendo el equipo al que más veces se ha enfrentado en toda la historia Casa de Monzaragoza, con 26 enfrentamientos, 12 enfrentamientos más que frente a los siguientes equipos a los que más ha enfrentado el club de Carlos Cantero, que son Perfumerías Avenida y Cádiz Laseu, con 14 enfrentamientos. Es decir, también digo que lo que siempre digo, ¿no?, que sumemos enfrentamientos frente a este tipo de equipos es buena señal. Significa que estamos haciendo las cosas muy bien, y la verdad es que poco puedo decir más de las chicas porque la verdad es que nos hicieron pasar un domingo muy bonito. Deciros también un par de cosas de nuestros equipos de segunda FEB, que ambos han conseguido clasificarse de la liga regular de la Copa de España. Ambos empezarán a disputar las eliminatorias y es un éxito, ya que CBZ es la primera vez que disputa esta Copa.
esa competición, mejor dicho, con 2 victorias y una derrota. Precisamente la única derrota la sufrió frente al otro equipo aragonés, que es Peñas, que de hecho ha hecho una competición inmaculada con 3 victorias. Por lo tanto, participación sobresaliente de nuestros 2 equipos. Espero contar muchos más éxitos como el de este domingo de nuestro Casa de Monzaragoza, ya porque la verdad es que nos hizo pasar un domingo mágico. Un saludo, amigos. Bueno, ahora sí que tengo el micro. Está Carlos por aquí. Sí, vale. Espérate porque he de meter a la gente y se me va el dedo todo el rato. Seguimos, bueno, es igual, te voy presentando porque los que nos habéis estado siguiendo en las redes sociales sabéis que Ramón tiene cositas que anunciar ahora, así que Ramón, te dejo con la sorpresa. Bueno, la sorpresa tampoco, pero bueno. Bueno, como sabéis, hemos estado haciendo una sección que empezamos un poco de prueba porque queríamos involucrar a la gente que nos sigue con esas encuestas que hacemos después de cada partido, esa Corona de Aragón, que ya ha finalizado la primera entrega del mes de septiembre y ya David con su Excel ha contabilizado todos los votos que habéis hecho después de cada partido, que no han sido pocos además, David, que ha tenido una participación. Sí, la verdad es que sí. Ha sido encuestas, evidentemente las encuestas de Casademón han sido las que han batido récords, pero bueno, yo como dices tú, Ramón, es una cosa muy buena para que la gente pues participe con nosotros y tengamos ese... Exacto. Por recordarlo, después de cada partido oficial ponemos en encuesta para que votéis entre los 4 jugadores o las 4 jugadoras más valoradas o más valorados y a partir de allí, pues al final del mes, elegimos quién merece la Corona de Aragón de cada uno de los equipos aragoneses o de la categoría. En este caso, en el equipo femenino, que si todo va bien le podremos entregar esta creatividad que ha hecho David, la elegida por vosotros ha sido Elena Puello, que a ver si lo puedo poner en grande, a ver si me deja, aquí está. Elena Puello ha sido la ganadora. David, lo que pasa es que no veo tu foto, a ver, pongo así, lo pongo en pequeño, ahora sí. No sé si tienes los datos a mano para poder decir los puntos que ha ganado después de este mes. Hombre, no tengo los puntos a mano, pero sí que os puedo decir un poco cómo ha ido, no es que no los tengo aquí a mano ahora. Pero ha sido una remontada épica, porque al fin y al cabo, como imaginaréis, después del partido que hizo Mariona en la vuelta frente a las checas en Euroliga, pues evidentemente pues ahí se puso Mariona súper líder, pero evidentemente la Copa de la Reina no, la Supercopa que ha hecho Elena, porque han sido 2 partidos muy buenos, en la que ha sido decisiva, 2 partidos en las que se le ha salido del pabellón cantando el MVP, pues le ha pegado una remontada grande Elena. Y siguiendo con las votaciones, tenemos también CBZ y Huesca. Por parte del CBZ, hay que decir que se ha hecho por su círculo una gran campaña en Twitter pidiendo votos para él y el elegido pues ha sido Edu Gatell, que bueno, pues el mejor jugador de CBZ este mes de septiembre. Sí, aquí pasa un poco lo mismo porque Dani Arjol también empezó fuerte con el primer partido del juego contra Peñas, fue también MVP. Pero bueno, al final Edu Gatell, la experiencia y su capacidad por reboteadora, pues bueno, ha hecho que por ahora sea el MVP del mes de septiembre. Y por último, por parte del Peñas Huesca, yo creo que este jugador ha estado en todas las votaciones después de cada partido, si no me equivoco. Creo que es el único que ha repetido en esta segunda FEP. Y el elegido, pues ha sido el jugador Ismael Corraliza, que pues, es el mejor jugador del Peñas Huesca este mes de septiembre, que se merece esta Corona de Aragón. Sí, de hecho, ya no solo eso, como has dicho Ramón, un poco para agrupar votos, los votos a los partidos de CBZ y lo de Huesca pues han mezclado en el mismo formato y bueno, decir que Corraliza Ismael pues ha ganado prácticamente, me parece que ha ganado los 3, o sea, las 3 encuestas las ha ganado él teniendo en cuenta también las de... Y nada más, hasta aquí ya os digo, la idea, el objetivo que tenemos es poder entregar en físico o enviarles por lo menos por redes estas creatividades que va haciendo David, que hará cada mes para los ganadores y poder también, a ver si podemos, si los clubs nos lo permiten, pues tener una charla con los jugadores para que nos cuenten un poco sensaciones y demás de ese mes en el que han sido los mejores y han sido los merecedores de la Corona de Aragón. Sí, y sobre todo, jolín, que yo creo que lo chulo de esto es que es un premio que, jolín, que te da la afición, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues los seguidores de 625 son las personas, ¿no? que van a dar estos votos.
Genial, chicos, las creatividades son una maravilla. Ramón, gracias por las encuestas, porque además están teniendo una acogida bastante considerable y están teniendo una cantidad de votos más que importante. Así que los premios no es que solo demos 4 amigos, es que están teniendo cientos de votos cada uno de ellos por partido. Así que la verdad es que es un premio que le da a la afición y más que merecido. Avanzamos hacia el tercer AFEP. Hay poquitas cosas esta vez en el tercer AFEP, más allá de los entrenamientos, de las puestas a punto de todos los partidos y de un Barbastro que ganó también el otro día, incluso diría sorpresa, contra el U22 de Lleida. Empezamos quien quiera. Si quieres, Víctor, ¿quieres empezar tú hablándonos un poco de algunos equipos? Sí, bueno, a ver, pues ya por fin empieza la liga. Y a ver si nuestros equipos tienen un poquito de suerte en los comienzos, sobre todo los recién ascendidos, como ya comentábamos, son los que más van a notar estos primeros partidos al tener categoría nueva. Pero bueno, creo que juegan en el grupo C, en el subgrupo A, Igualada contra el Finden y Barbastro contra Roser. O sea, Finden juega en Igualada, perdón, y Barbastro juega en casa contra Roser. Igualada al Finden, pues a ver, son equipos que ya se conocen, ya llevan varios años en la liga los dos, han quitado las plantillas, pues bueno, que varían un poquito, pero bueno, son digamos, equipos no noveles en la categoría. Y Barbastro, a ver, pues en casa, tiene suerte de empezar en casa y espero que tenga el empuje de la afición y empezar con una victoria siempre ayuda mucho. Y en el Barbastro, que si no me grupo equivoco, es el único que juega en casa de los 4 equipos aragoneses. Cuarte creo que también, contra Cuarte también. Esparragueras. Creo que sí. Juega Sí, Cuarte también. contra CB Esparraguera y Sesi contra La Muela. Además, Cuarte, bueno, aparte que empiezan fiestas de Pilar este fin de semana, también empiezan fiestas de Cuarte, entonces me imagino que pues la gente, el sábado precisamente hay concurso de ranchos y de sangrías, pues la gente debería subir por la tarde a animar al CB Cuarte a por una victoria, que además, como ya contamos, este año Cuarte ha hecho un equipo muy, muy serio y debería empezar con victoria. Y La Muela va a Barcelona a jugar contra SSE, que es un equipo que también lleva muchos años en la categoría. Y pues yo creo que es el partido más difícil, digamos, para nuestros equipos, porque Barbastro también es recién ascendido como La Muela, pero juega en casa, pero La Muela une desplazamiento a Barcelona, con lo que ello conlleva, pero bueno, que saquen, si pueden, la victoria y si no, por lo menos que les sirva para empezar a coger tino a la categoría rápido. Gracias, Víctor. Os quedan 1 minuto y medio, 2 minutos de programa, así que os lanzo una pregunta a todo el grupo en general. De los 4 equipos aragoneses que vamos a ver en Liga EVA esta temporada, ¿qué expectativas tenéis? O digamos, no expectativas, os voy a pedir que saquéis la bola de cristal. ¿Creéis que alguno de ellos va a tener problemas para mantener la categoría? Y a la vez, ¿creéis que alguno de ellos va a tener opciones de ascenso? Sí. Cuarte. Yo creo que Desarrolla, por favor. Cuarte quiere y creo que debe, como ha dicho Robo, por el equipo que tiene, luchar por estar en los playoffs, y creo que va a estar luchando por entrar en los playoffs. Creo que la sorpresa la puede dar La Muela, veremos a ver cómo se desarrolla en el grupo, pero puede dar la sorpresa. Barbastro, yo creo que no tiene por qué bajar, depende también, hablábamos antes de resultados, de que se puede tropezar y demás, luchará por esa salvación, pero creo que se consigue. Y yo el que tengo más dudas es al Finden, que aunque no va a bajar, pero tiene esa plantilla que no está formada, tiene un jugador aún con problemas burocráticos que no está aquí, que además jugadores importantes, y yo creo que puede ser al que más le cueste arrancar. Quizá no, pero yo creo que puede ser el que más le cuesta arrancar. Yo no creo que descienda ninguno este año, no creo. Me parece que ese listón por la parte de abajo lo sobrepasan casi todos, ¿no? Y en la parte de arriba, pues sí, Cuarte tiene pinta de que puede pelear por estar en zona de playoff. Vamos a ver si nos da una alegría también. Bueno, sería muy chulo tener otro equipo más en Les Plata el año que viene. Pero de momento tenemos que ir despidiendo el programa. Llevamos ya la hora y media cumplida.
Ramón, Willy, Alex, Víctor, David y a todos los demás compañeros y compañeras del programa que han estado en las distintas mesas. Os tengo que despedir, os tengo que decir adiós, pero nos vemos el martes que viene ya con resultados de las ligas oficiales que han completado ahora sí. Así que, chicos, muchas gracias por estar con todos en el programa, por pasar este ratito con nosotros. Espero que los que estáis al otro lado lo hayáis pasado bien. Y nos vemos el martes que viene a las 9:30 aquí en Desde 675. ¡Chao! Adiós. Chao, 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 chao.